Yo también fui usuario de comedores, fui auxiliar docente, auxiliar administrativo y gracias a esas circunstancias favorables que encontré en la universidad y en el hospital, pude salir adelante con mi carrera. A manera de anécdota les cuento que por esa época yo provengo de una familia pues modesta en lo económico, pero muy generosa en el número de hijos. Como 10 estudiamos por la Universidad del Estado. Sin el apoyo generoso de la universidad a través del bienestar y de las otras universidades públicas donde estudiaron mis hermanos, esos logros hubieran sido absolutamente imposibles. Por eso yo hago parte de ese grupo de defensores acérrimos de lo que la universidad les da a los estudiantes, que yo me he atrevido a llamar becas en especie, que son los servicios de comedores, el apoyo en salud, las residencias, aunque escasas, pero de gran impacto para las personas que han tenido la oportunidad de usufructuarlas. Y soy consciente por mi propia vivencia y por lo que conozco de la realidad nuestra, que dadas las características sociales, familiares y económicas de nuestra sociedad, estos servicios tienen todo el sentido, tienen toda su razón de ser, y ojalá que las futuras administraciones de la universidad nos permitan seguir manteniéndolos y seguirlos repotenciando como se ha venido haciendo en la actualidad y durante las administraciones anteriores. Yo llegué a la UIS en el año 80, por esa época estaban apenas construyendo el auditorio Luisa Calvo. La Facultad de Salud, específicamente donde yo permanecí más tiempo, era solamente las edificaciones antiguas, eran espacios muy reducidos. Luego vino esas dos fases posteriores de desarrollo arquitectónico de la facultad. Hace pocos días